Bienvenidos sean todos a este nuevo segmento Plantando Historias con Angie. Cada una de estas historias está basada en hechos reales, unas enviadas por mis suscriptores y otra por mis amistades. Esta historia es de una amiguita y su historia empieza así. Soy una mujer que actualmente tengo 62 años y mi nombre es Lulú. Quiero que conozcan mi historia. Bueno, yo provengo de una familia muy pobre. Soy originaria de un pueblo también muy pequeño, un pueblo minero. Mi mamá quedó viuda muy joven y se volvió a casar muy pronto también con una persona muy joven, más joven que ella, y una persona muy alcohólica también. Esa persona le daba maltratos a mi madre todos los días y todos los días la insultaba y la ofendía. Bueno, vivíamos en una pequeña casita que estaba hecha a base de cartón, bueno, de madera y a base de cartoncito. Éramos tremendamente pobres. Bueno, yo a la edad de 17 años me embaracé ignorantemente. Tuve a mi hija y bueno, tuve que trabajar. Me fui a trabajar porque tenía que sostener a mi hija, ya que tampoco tenía el apoyo de mi madre. Ella nunca nos dio cariño, nunca nos dio amor. Nunca recuerdo que yo haya recibido un abrazo de ella o un cariño o una palabra bonita. Carecíamos totalmente tanto de pobreza, de alimento, tanto de amor. Bueno, yo me tuve que ir a trabajar, como les decía, y bueno, ahí pasó un tiempo y yo veía que, bueno, cuando regresaba del trabajo veía a mi hija en muy malas condiciones. La encontraba a veces tirada en el suelo, comiendo tierra. Una ocasión la encontré también quemadita de su pierna. Yo sufría bastante de ver a mi niña así, sufriendo. Y pues yo realmente no hallaba qué hacer para que mi niña no siguiera en esas condiciones. Bueno, pasó un tiempo y ahí conocí a un muchacho. En aquel tiempo, pues ya ven que yo era joven, éramos jóvenes. Conocí a un muchacho, me empezó a pretender. Yo en realidad le tenía bastante miedo a los hombres. Yo no quería saber nada de hombres. Pues él sigue insistiéndome, me seguía pretendiendo y bueno, a la hora de que yo salía de trabajar, él me acompañaba y a veces que mis hermanos pequeños me traían a mi niña a donde yo trabajaba, que era un comedor, para que yo también les diera de comer, porque ellos también pasaban bastante hambre. Me traían a mi niña, yo le daba de comer a mi niña a pecho y aparte pues le daba de comer a mis hermanitos. Bueno, ese hombre cuando yo salía de trabajar, que iba en el camino, me alcanzaba y me decía que él me ayudaba con mi niñita. Bueno, se venía caminando con él, nos veníamos caminando y así todos los días fueron pasando así y me fui encariñando de ese hombre. Él fue y pidió permiso a mi familia, bueno, a mi madre, ¿verdad? Le dijo que tuvo una atención de decirle que él quería tener una buena relación conmigo y quería realmente, pensaba bien las cosas conmigo. Bueno, así pasó un larguito tiempo hasta que él me pidió que me fuese a vivir con él. Realmente yo sí opté por juntarme con él porque yo ya no quería que mi hija estuviera pasando lo que estaba viviendo, ¿verdad? Que estaba sufriendo bastante mi hija, ya que no la cuidaba bien mi mamá, porque ella pues no tenía cuidado de ella ni de sus otros hijos. Bueno, nos fuimos a vivir a un cuartito muy pequeño, a una pequeñita vecindad. Duramos ahí como unos 4 años y ahí tuve a mis otros 2 hijos. De ahí, bueno, mi esposo consiguió un trabajo muy bueno y le dieron una casita, le prestaron una casita a la empresa y bueno, nos fuimos a vivir para allá. Era un lugar muy bonito, un lugar parecido como a las casas de Infonavit. Recuerdo que eran 4 casas que estaban pegadas y bueno, el lado del patio de donde estaba el lavadero tenía acceso para que todo el mundo pasara por ahí. No había cercos, ¿verdad? Nadie teníamos nuestros cercos. Del otro lado, toda la parte era como de banqueta. Era un lugar muy bonito, muy acogedor. Bueno, recuerdo que yo empecé a hacer amistades a mi vecina, a la que vivían de mi lado, eran mis vecinas, les empecé a hablar, ellas a mí, y empezamos a hacer una bonita amistad. Recuerdo que del lado que no me quedaba más lejano había otra persona que pues era una mujer muy, se podría decir que muy mitotera, ¿verdad? Le gustaba mucho andar en las casas y hablar de las personas. Yo casi no hacía tanta amistad con ella, sí nos hablábamos, ¿verdad? Sí nos hablábamos de vez en cuando, sí, se juntaba con las otras mujeres que yo hacía plática y ahí también ella platicaba. Pero bueno, sigamos. De las amistades que yo también tuve, había una que yo fue más amiga. Ella era de una familia muy acomodada. Ella, bueno, vivíamos en un pueblo donde no había
tantas tiendas, ¿verdad? Recuerdo que había solamente una boutique donde, bueno, ahí había ropa de la que estaba de moda en aquel tiempo, ¿verdad? Era un pueblo donde no había tanto acceso a que entraran carros, ¿verdad? Había una carretera donde que solamente por ahí se podía salir. En temporada de lluvia no se podía transitar porque la lluvia inundaba la carretera y no tenía acceso. Bueno, sigamos, como les digo, esa amiguita me llevó, me empezó a invitar allá con esa amiga que tenía esa boutique, ¿verdad? Y bueno, nos empezamos a hacer amigas de esa señora, yo me empecé a hacer amiga también de esa señora, y ya la señora me empezó a fiar a mí ropa, ¿verdad? Y zapatos, y traía juguetes, traía muchas novedades muy bonitas que no todas las personas tenían acceso a ellas, ¿verdad? Entonces ya la señora, como me empezó a tener confianza, me empezó a fiar. Entonces yo empecé a vestirme muy bien, mis hijos empezaron a andar muy bien vestiditos, muy bien calzados, muy arregladitos andaban ellos. Entonces yo empecé a ver que la vecina esa que les platico nos empezó a ver muy feo, nos miraba muy feo. Yo miraba que me torcía la boca, ya no me habló, me empezó a hablar, me empezó a dejar de hablar. Y a mis hijos, pues yo miraba que ella, yo creo, mandaba a sus propios hijos a que golpeara a los míos. Donde quiera que los miraban, los jaloneaban el pelo, los tumbaban al piso y les daban de patadas, los golpeaban. E incluso no podían verles un juguete porque se lo quitaban y lo rompían, lo pisoteaban o se los robaban. Yo les miraba juguetes que traían mis hijos y los traían ellos después. Y pues la señora, yo le decía a veces que ese juguete era de mis hijos y ella decía que no, que eran de los de ella, ¿verdad? Y bueno, como yo no soy una mujer que no soy conflictiva, no me gustan los pleitos, yo dejaba que pasara todo así, yo no decía ya nada y la señora pues se quedaba con los juguetes y los niños, ¿verdad? Bueno, así fue pasando el tiempito, ¿verdad? Entonces recuerdo que una vez, como mi esposo le daban diferentes turnos, en una ocasión a mi esposo pues iba de día y mi hija la mayor se levantó conmigo a hacerle lonche a su papá. Entonces mi hija, recuerdo que ella dice que abrió la puerta y fue una sorpresa muy grande que gritó y me dijo, mamá, ven a ver lo que está pasando aquí, lo que pasó aquí, lo que hay aquí. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó, hija? Resulta que la parte que era banquetita, de que estaba al lado del lavadero, estaba toda mojada, toda completamente mojada. Entonces yo le dije, ve, corre con las demás vecinas a ver si también ahí hay agua, ¿verdad? Porque puede ser que también ahí, ¿verdad? No sé, yo pensé eso, ¿verdad? Mi hija fue corriendo y a fijarse si también estaban las otras casas, también había agua, igual que en la mía. Ya vino y me dijo, no mamá, nomás aquí contigo está así, mojado. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo aquí mojado? Nomás mi parte. Incluso pues donde vivíamos era un lugar muy caliente, muy tropical y no era temporada de lluvias. Yo sí me quedé pensando, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Algo me echaron, no sé. Bueno, pasó así un tiempito, ¿verdad? Entonces nos fuimos a vivir a otra casa. De ahí duramos como un año, de ahí nos cambiamos a otra casa. En esa casa, cuando llegamos, en realidad esa casa estaba realmente daba miedo llegar. Cuando llegamos a esa casa daba miedo. Esa casa era una casa muy vieja, muy antigua y era de 2 pisos. Era hecha como de adobón, de esas casas antiguas, creo que era de las casas primeras que hicieron en ese pueblito. Bueno, entonces mis hijos cuando llegamos me dijeron, mamá, esta casa está muy fea, vámonos, no nos gusta esta casa. Pero como nosotros no teníamos acceso a otra casa, aparte no podíamos estar pagando renta, pues yo les dije, hijos, ¿qué podemos hacer? O no podemos estar pagando renta, ¿a dónde nos vamos? Bueno, nos quedamos ahí, ¿verdad? Bueno, resulta que los vecinos nos empezaron a decir que esa casa, ahí había vivido una familia, que ahí había pasado algo malo, pero no nos decían qué, ¿verdad? Nosotros le decíamos, ¿qué pasó aquí? Decían, no nos decían, ¿verdad? Pero nosotros siempre nos quedamos con esa espina de que algo malo había pasado en esa casa. Bueno, resulta que pues mi hija, la mayor que les digo, ella me platicó que de la nada ella se quedaba dormida, que se metía a bañar y cuando se estaba cambiando se quedaba profundamente dormida, estaba haciendo la tarea y se quedaba dormida. Y empiezo a tener unas pesadillas horribles, empiezo en el sueño, o pesadilla más bien, porque eran pesadillas, dice que ella no se podía despertar, era como que ella quería despertar y no podía. Dice que ella miraba a un ser demoníaco que la agarraba de los cabellos desde arriba, como la casa de 2 pisos, dice que la arrastraba desde arriba y la bajaba por los escalones que eran de madera y la arrastraba por todo el piso de abajo. Dice, yo incluso escuchaba a las personas, escuchaba a mis hermanos que estaban jugando y yo quería gritarles y que me despertaran y no podía, mamá, no podía, muy feo. Y yo me quedé realmente impactada, dice mi amiga, porque yo estaba pasando por lo mismo que estaba pasando ella.
a mí me estaban pasando también ese tipo de pesadillas. Yo me quedaba también de la nada dormida profundamente y no me podía despertar y tenía los mismos sueños que ella, igualitos. Este ser demoníaco que ella miraba, yo también lo miraba en esas pesadillas, que me arrastraba, también hacía lo mismo conmigo, me jalaba por todo el patio, hasta el patio de donde estaban unos árboles muy grandes. Entonces yo también me quedé impactada y pensando qué era lo que estaba pasando, ¿verdad?, en esa casa. Pues así pasó un tiempito y mi esposo empezó a agarrar la borrachera, empezó a agarrar el alcohol, y me empezó a golpear y a mis hijos también, y a empezarme a agredirme físicamente, ¿verdad?, y verbalmente. Y empezó también a andar de mujeriego, a andar con mujeres. Él incluso me las pasaba por enfrente, las gentes me decían, mira, tu esposo ahí anda con una mujer. Y bueno, él no le daba vergüenza andar, era un pueblo y no le daba vergüenza que la gente lo viera andando con otras mujeres, a él no le importaba. Incluso si yo llegaba a verlo con una mujer y yo le decía, oye, ¿qué está pasando?, resultaba que yo era la golpeada, ¿verdad?, y a la otra era la que defendía. Así fue pasando ese martirio de mi vida, ¿verdad?, con esa persona, con mi esposo, ¿verdad?, y maltratos y más maltratos todos los días, casi todos los días, porque él empezó a agarrar mucho la bebida y andar de mujeriego. Bueno, empezaron a pasarnos cosas, así como les digo, cosas muy raras en esa casa, de que mirábamos sombras, incluso en esa casa había un sótano que daba al lado del patio donde estaban esos árboles. Eran unos árboles de mango, eran muy, muy, muy viejos esos árboles, y yo me acuerdo que mi hija me platica que una vez estaba ella lavando, estaba ahí en el lavadero, y que dice que eran como las 6 de la tarde, y dice que cuando ella de repente volteó, vio que un niño entró al sótano. Entonces dice que ella se quedó pensando, ¿cómo es que entró ese niño al sótano? Bueno, me platica mi amiga que en ese sótano usualmente entraban gallinas, ahí era un lugar como que era de tierra, pero estaba totalmente oscuro. Incluso daba mucho miedo pasar por ese lugar, evadíamos siempre pasar por ese lugar porque daba mucho miedo, era como si se sintiera algo pesado en ese lugar, y sentí algo muy, muy pesado. Su hija le platicó que ella esperó que ese niño saliera de ese lugar y nunca salió. Estuvo esperando bastante tiempo ahí y nunca salió ese niño. Preguntábamos a los vecinos que nos platicaran qué había pasado en esa casa, ¿verdad?, que nos contaran. Entonces, cuando le platicamos lo que estaba pasando en esa casa, lo que veíamos sombras, y que ese niño que había visto mi hija entrar a ese sótano, que nos dijeran realmente la verdad que estaba pasando, qué había pasado en esa casa. Y hasta que una señora nos dijo, ¿saben qué? Ahí en esa casa hace tiempo vivió una familia y el señor de esa familia se ahorcó en ese sótano. Bueno, nosotros nos quedamos completamente asustados, ¿verdad? Y ya optamos que ya nos queremos salir de esa casa. Me platica mi amiga, nos queremos salir de esa casa. Ya no queremos vivir, ya no estábamos en paz, ya no dormíamos en paz, ya no estábamos nada en paz, ni comíamos en paz, nada, porque teníamos miedo de ver algo, ¿verdad? Porque sí mirábamos sombras, oíamos ruidos. Les platico que también, como la casa era de 2 pisos, dice mi amiga, el piso de abajo eran donde estaban las recámaras y el piso de arriba era donde estaba la cocina. La cocina daba hacia el lado de donde estaba el sótano y enseguida era la sala con el comedor y seguían las escaleras. Entonces, mis hijas dicen que en la noche oían ruidos arriba, como que arrastraban cosas, y yo también oía que arrastraban cosas, pero lo curioso es que mi esposo nunca escuchó nada, ni nunca vio nada. Éramos nada más mis hijos y yo los que veíamos todas esas cosas, me platica mi amiga. Entonces, pues así pasó el tiempito y seguíamos viendo cosas y ya no estábamos a gusto. Resulta que a mi esposo lo desocuparon de su trabajo y nos vinimos a vivir a la ciudad. De lo que le dieron de liquidación, compramos una casita en la ciudad y bueno, nos establecimos en la ciudad. Bueno, ahí donde nos llegamos a vivir, había una señora que era curandera. Dice mi amiga, esa señora tenía un árbol muy grande de pirul. Y yo recuerdo, dice, que había muchas personas que llegaban a su casa para que les hicieran limpias. Esa señora dice que le decía que fuera a que también le hiciera limpias, ¿verdad? Y que le leyera la mano, porque también leía la mano. Pero dice mi amiga que ella no creía nunca en esas cosas. Dijo, es una persona que yo nunca creía en esas cosas. Entonces dice que la hija mayor de ella empezó a buscar de Dios, ¿verdad? Le empezó a sentir como que necesidad de buscar de Dios, y dice que buscó una iglesia cristiana y ella empezó a congregarse y empezó a buscar mucho, mucho de Dios. Ella se metió mucho de lleno en las cosas de Dios. Ella oraba bastante, dice que bastante oraba. Entonces dice que la hija mayor de ella puso una tiendita en su casa.
en la esquina. Dice que le iba bastante bien, vendía muy bien, demasiado bien vendía, le iba muy bien. Dice que la señora, la hija de la señora que era curandera, también puso una tiendita, como siempre las envidias, ¿verdad? Bueno, dice que de repente dice que pasó un tiempo y empezó, de repente dice que cuando se levantaban en la mañana temprano, había muchos huevos estrellados en la puerta de la tienda. Dicen que eran unos huevos que olían horrible, un olor que no se podía soportar en la nariz, era un olor que daba un olor que podía extenderse hacia que se podía oler ese olor a distancia, era un olor tremendamente fuerte. Dice que una de sus hijas agarraba mucho cloro y lavaba toda la pared, ¿verdad? Lavaba todo ahí donde caía lo del huevo. Entonces, pues dice que ella pues empezaba a orar, ¿verdad? Y a reprender, ¿verdad? Y que le decía a su mamá, no tengas miedo, mamá, no nos va a pasar nada. Entonces dice que pues así pasó el tiempo y dice que empezaron a seguir viendo cosas, que incluso que una vez que ella se levantó, que abrió la puerta de la entrada principal y había mucha tierra tirada ahí y había tierra con figuras, dice que había figuras así hechas a base de tierra y que también le echaban sal. Dice que pues ellos se ponían a orar y era lo que hacían, orar y a reprender, y que echaban agua con alcohol, agua con cloro, ¿verdad? Entonces dice que incluso una vez que su hija que fue al jardín, dice, porque el jardín daba acceso al patio donde pasaba la gente, ¿verdad? Dice que en una ocasión su hija quería plantar un arbolito y empezó a escarbar, a hacer un hoyo, y dice que con la pala ella tocó algo, que le dijo, mamá, como que aquí se siente algo, como que tocó algo, como algo blando, y que le dijo, ¿qué será, hija? Entonces que empezaron a escarbar, y que vaya la sorpresa que van sacando una cabeza de cerdo. Dice que se quedaron tan asustadas de ver eso, incluso que la cabeza de cerdo estaba intacta, no tenía ninguna mordedura de algún perro, ¿verdad? Nada, como para que la hubiera enterrado algún perro. Dice que no se miraba como que hubiese sido un perro el que la hubiera enterrado, porque la cabeza estaba intacta y el lugar estaba completamente, no se miraba una huella de nada, ese lugar donde estaba excavando su hija. Dice que lo que hizo fue que con la misma pala la agarró y la aventó hacia la calle. Dice que no supieron qué pasó con esa cabeza de cerdo. Dice que así le siguieron pasando cosas, ¿verdad? Ahí en el jardín, que cuando andaban haciendo limpieza o acomodando alguna planta, dice que de repente miraban así, que encontraban cosas raras, bolsas con cabellos, bolsas con alfileres, con pedazos de tela, ¿verdad? Con pedazos de tela y cosas así que apestaban muy feo, que las agarraban con algún artefacto, no con la mano, y que las quemaban con alcohol, les echaban alcohol y las prendían, y que su hija, la que era cristiana, empezaba a orar mucho y a reprender y a orar y a reprender. Y ya dice que pues que decían ellos que por qué les hacían eso, ¿verdad? Que ellos pues no se metían con nadie, que ellos no les hacían daño a nadie, y por qué nos hacen esto. Pues ya dice que empezó que su hija como que a bajarle las ventas, ¿verdad? A bajarle un poco las ventas, y que pues todos los días le echaban huevos, todos los días había algo que le tenían que echar en su casa. Dice que a veces dice que la despertaba un olor así muy apestoso, muy horrible, un olor así muy apestoso, que de la nada se despertaban y un olor muy fuerte, un olor así como a muerte, dice, un olor muy feo. Dice que a veces también que despertaban y que se asomaban por la ventana a ver si había gente, a ver si veían a alguien que eran los que estaban echando algo, ¿verdad? Dicen que en unas ocasiones que se asomaban así, que abrían la ventana, la cortina de la ventana sin que nadie los pudiera ver, y que lograron ver a la vecina que estaba haciendo cosas en su jardín, que cargaba también a una de sus hijas con un bote, y dicen que como que le echaban algún líquido y que echaba mucho humo, y que cargaban así, que los sabían que hablaban así como con rezos, y por toda la casa de la parte de echaban así como ese humo, y por la parte de su jardín, ¿verdad? Y dicen que miraban como mucho humo, que toda esa parte se llenaba como de un humo, que las veían vestidas con una bata larga, una bata blanca larga, y la señora y la hija así vestidas con una bata larga, y echando esos humos y como que unos rezos. Y no, dice que pues total, que dice que siguieron pasando así esas cosas ahí en su casa, que les seguían echando todo ese tipo de cosas, y que incluso había gente, dice la señora, que había gente que llegó a acercarse a ella, que cuando iba en la calle que le decían, oye, ven, que le decían, y que ella decía, ¿qué pasó? Y que le decían, a ti te están echando cosas, a ti te tienen mal,
y que ella dice que pues no creía en nada de eso, que decía, no, o sea, sí, ¿verdad? Dice, ella se acuerda que sabía que le estaban echando cosas, pero que ella sabía que también no le iba a llegar nada de eso porque su hija oraba mucho, ¿verdad? Y decía que, pues no, ¿verdad? Ella no iba a esos lugares donde hacían limpias, donde hacían todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como para que no le fuera a llegar algo malo, sino que simplemente ella confiaba en las oraciones, ¿verdad? Y ella pues también oraba mucho y le pedía a Dios que no le llegara nada de eso malo que le aventaban y que le echaban a ella y a sus hijos. No, pues así pasó el tiempo, dice que su esposo se puso más mal de el alcoholismo, ¿verdad? Más alcoholismo, y ya llegó al grado de que la atacaba ya con armas blancas, ¿verdad? En una ocasión la hirió, ¿verdad? La hirió, pero dice que ella estaba como cegada, que ella no podía hacer algo, como que ella estaba no podía defender a sus hijos cuando su papá los agredía, y tampoco podía hacer nada, como que se quedaba inmóvil, como que una fuerza, algo, ella dice ahora, que la dejaba detenida para no poder defenderse ni defender a sus hijos. Dice que en una ocasión una hermana la visitó y en esa ocasión su esposo estaba bien borracho, y dice que el señor que le dijo, ahorita vas a ver lo que te va a pasar. Entonces que el señor se metió a la cocina, y yo me imagino que a buscar un arma, ¿verdad? Un arma blanca, y que la hermana le dijo, hermana, vámonos, él te va a hacer algo malo. Y que dice la amiga que ella pues no podía hacer nada, como que se quedaba inmóvil, no podía moverse. Dice que la hermana la jaloneó, ¿verdad? Que le decía que despertara, que abriera, que viera lo que estaba pasando, que despertara, ¿verdad? Que le estaba pasando, porque no corría o hacía algo. Entonces que ya que ella como que reaccionó, ¿verdad? Y que ya que su hermana la sacó y la jaloneó y la sacó de la casa, y su hija también, que le gritó, mamá, vete por favor, porque una de sus hijas vivía con ella, vete por favor, ya sus hijos habían hecho vida y ya se habían casado, ¿verdad? Y nomás una de sus hijas vivía con ella, y que ya pues le decían, vete mamá, vete por favor. Ya mientras el señor dice que pues sacando algún arma, ¿verdad? Para hacerle un daño, pues ya dice que se fue a vivir a la casa de su hermana, ¿verdad? Y ya dice que pasó un tiempo y ella se tuvo que poner a trabajar, ¿verdad? Para poder mantenerse. Ya dice que logró encontrar un trabajo, le fue muy bien en ese trabajo, le iba muy bien. Dice que su esposo le siguió hablando para que se volviera a juntar con ella, y sus hijos le dijeron que le prohibieron que ya no volviera nunca con él, ¿verdad? Que por favor no volviera con él, ya que pues dice mi amiga que ella soportó también maltrato y todo eso por causa de que sus hijos no anduvieran rodando, porque pues no quería verlos sufrir como vio que su hija pequeña sufría, ¿verdad? Cuando la dejaba con su mamá. Bueno, dice que ahí conoció también un señor, dice que un señor muy buena persona, se dio de nuevo la oportunidad de entablar una relación con esa persona. Dice que esa persona era una persona que lo había dejado su esposa se fue con otro hombre y le dejó a sus 3 hijos pequeños. Bueno, dice que ella empezó a conocer a ese hombre y dice que pues era un hombre bueno, ¿verdad? Y se empezaron a conocer un tiempito y se casaron. El señor le puso una casita, y ella le dijo que trajera a sus niños para que no anduvieran rodando sus niños. Ella se los crió hasta a la edad adecuada, les dio escuela, los crió muy bien, y esos niños la quieren bastante, ya están ahorita ya grandes, ya son mayores, ya están casados también, y la quieren mucho, la quieren bastante, la tratan muy bien. Y ahorita mi amiga vive muy bien, ella tiene su casita propia, una de sus hijas se quedó a vivir en la casa que tenía ella antes, y bueno, su hija sigue siendo cristiana, sigue orando bastante. Yo pienso que las oraciones de esa hija fueron las que también hicieron que no les llegara nada malo, ¿verdad? Que lograran con los objetivos que querían, ¿verdad? De que querían lograr pues hacerle un daño quizás de enfermedad o no sé, ¿verdad? Por todas las cosas que le aventaban. Bueno, pues ahorita el esposo de ella pues se volvió a casar, enviudó hace poco, y ahorita está él solo, ¿verdad? Él vive solo, y bueno, mi amiga está bien, vive bien, y sus hijos también. Bueno, esa es la historia que me platicó mi amiga, y bueno, aquí creo que lo que triunfó fue el bien, ¿verdad? Porque como siempre el bien tiene que triunfar ante el mal. Y dice, bueno, que la señora que hacía mal, la que hacía brujerías, pues dice que ella le dio una enfermedad. No supimos, dice que no supieron qué enfermedad le dio, pero que sí vio que su cara se fue desfigurando. Ella ya no se parecía a una cara así media, no la conocían. Dice que cuando la miraban casi no la sacaban las hijas, pero cuando la sacaban para llevarla al médico o algo, la llegaron a ver que la cara estaba completamente desfigurada. Dice que en una ocasión también cuando la vio que la topó, dice que la señora se le quedó mirando así
con una mirada muy, muy rara, que la miraba como con una mirada como queriéndole decir algo, como queriendo decir algo. La señora ya no hablaba, pero como que la miraba y le quería decir algo, como no sé, ¿verdad? Dice que ella sintió como quererle decir a lo mejor que estaba arrepentida del daño que le había hecho, ¿no? De las cosas que ella le estaba aventando, porque ya ella hace cabos y cree que esa fue la señora a la que le estaba aventando todas esas cosas, ¿verdad? Y de allá del pueblo, pues era la señora que le tenía mucha envidia, la primera que le empezó a tener envidia porque ellos andaban bien vestidos y eso, ¿verdad? Como desde que en aquel tiempo ella empezó le empezaron a tener envidia y empezarle a hacer cosas malas. Bueno, dice que la señora como que le vuelve a platicar, bueno, volvemos a lo mismo de la señora que hacía mal, pues dice que como que le quería decir algo, ¿verdad? Y no podía hablar, pero que pelaba los ojos grandes, así muy feos, y que pues ella se quedó así, que le decía doña, ella iba a decir el nombre de la señora, qué es lo que le pasa, qué tiene, y que dice que le dijo, sabe que yo la perdono, yo la perdono y yo le pido a Dios que le vaya bien y que se componga, que Dios le dé su sanidad. Y que la señora más pelaba esos ojotes, así que le pelaba unos ojos muy feos, ¿verdad? Pero como que a la vez como queriéndole decir algo, ¿verdad? Y que ya ella le dijo, todo está bien y yo la perdono, y ya dice que al tiempo la señora, dicen que duró tiempito para poderse morir, ¿verdad? No podía morirse, duró bastante tiempo para poder ella irse, ¿verdad? Entonces, bueno, es la historia de mi amiguita, y mira, si te gustó, si te quedaste hasta el final, bueno, te pido que te suscribas. Si te gustó, suscríbete, dale manita arriba, compárteme, y si te gustaría que te contara tu historia, mándamela por medio de mi correo electrónico que está aquí en este canal. Si quieres que sea una historia que no se conozca tu nombre, yo te la cuento. Y muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Aquí voy a contar de historias de todo tipo, tanto paranormales, tanto historias de la vida. Muchas bendiciones para todos y hasta luego.